Buenas tardes y buenas noches para toda la audiencia que nos ve desde cualquier parte del mundo y que desde cualquier parte del mundo siente y padece por Cuba. Mi nombre es Oraíz Estrada y es un gran honor presentar esta transmisión correspondiente al panel número 4 de esta jornada de Convergencia Martiana y que está dedicado al presidio político en la Cuba actual. Como muchos sabemos, José Martí fue acusado, procesado y condenado por un delito político cuando era aún muy joven y por allá, por 1869. La sentencia fue en función al cargo de traición, del cual fue encontrado culpable, literalmente, por dedicarle esta carta a un compañero de estudios, cuando éste se alistó voluntariamente al ejército colonial español. Y dice Martí en dicha carta: compañero, ¿has soñado tú alguna vez con la gloria de los apóstatas? ¿Sabes tú cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Esperamos que un discípulo del Señor, Rafael María Mendive, no ha de dejar sin constatación esta carta. Bueno, tal carta, o quizás las ideas contenidas en ella, suscritas por José Martí y Fermín Valdés Domínguez, constaron trabajos forzados y enfermedades que nunca curaron para Martí, y el exilio para su compañero. Mas el correspondiente sufrió el martirio para ambas familias. Por este hecho, cumplió Martí su presidio político en Cuba. Y de esta manera se expresa en la obra del mismo nombre publicado durante su estadía en España. Un siglo y medio después de haber sido escrito el presidio político en Cuba, sucede el 11J. Todos conocemos. Durante el transcurso de los días posteriores y tras aclararse un poco las cosas, miles de testimonios de los mismos familiares y de los detenidos constataron la gran influencia, manipulación ideológica ejercida por el gobierno cubano sobre los órganos judiciales de la República, subordinándolos a todos los niveles y exacerbándolo el odio y la intransigencia, procediendo de manera irregular en centenares de ocasiones, con juicios sumarísimos y detenciones arbitrarias. Yo leo el presidio político de Martí y solo debo cambiar el término opresor por Partido Comunista. En las ocasiones que se menciona, y estaría leyendo la realidad cubana actual con cientos de familias divididas y destruidas. En esta ocasión me complace compartir la transmisión con un intelectual que ha dedicado tiempo y energía a este fenómeno acaecido por las manifestaciones de los días 11 y 12 de julio, así como el acompañamiento y asistencia de los familiares de muchos de los detenidos en ese momento histórico para la Cuba contemporánea. Bienvenido, Leonardo Manuel Fernández Otaño. Muchísimas gracias, Zoraida. Muchísimas gracias a toda la audiencia que te escucha y que comparte este espacio hoy con nosotros. Bueno, mi nombre, por ahí lo verás, es Oraíz, es difícil, es un nombre que no es nada común. Yo ya he estado contigo en otro espacio por los derechos humanos y para mí fue un placer haberte tenido. Para mí fue muy bonito porque ver una persona tan joven y tan luchadora, pues me encantó tenerte y te dije que estarías invitado siempre en cualquier espacio en que estuviéramos. No sé si se oye por ahí algo, si te quedas así quietecito para que no.
para que no se escuchen los ruiditos por ahí y se te pueda escuchar. Pues mira, yo quisiera que te presentes y que nos hagas un resumen previo de tu formación, perfil profesional y luego, si me lo permites, te formularé algunas preguntas para que nos compartas tus conocimientos y también tus experiencias sobre el tema en cuestión. Gracias, Oraiza, ahora sí lo dije bien. Nada, soy de formación historiador, estudié historia en la Universidad de La Habana, hice también mi maestría en estudios sobre América Latina en la Universidad de La Habana hasta que fui expulsado por acompañar a la familia de los presos políticos y por mi labor de incidencia y crítica social. Y en la actualidad me encuentro culminando mi doctorado en historia en la Universidad de Alcalá, en España. Qué bien. Ahí en Alcalá de Henares, en Madrid. Sí. Pues sí, en la Universidad de Alcalá. Hay buenas universidades, no sé, producción, si el ruidito, ¿tienes algo encendido por ahí? Porque me gustaría que se te escuchara súper bien. Y parece que hace algún contacto, ruido, ¿no? Vamos a tener que apagar el micrófono. Apagar los micrófonos cuando está hablando el otro para que no haya interferencias. Ya, para que no haya interferencia, pues cuando uno hable, pues contesta el otro y así estaremos. Pues bueno, hasta ahora vamos bien, tú tranquilo. Oye, me gustaría, claro, si te dejas formularte algunas preguntas, si te parece, pasamos a la primera pregunta. Es decir, la primera cuestión que queremos analizar lleva dos preguntas en una. ¿Pudieras contextualizar el momento previo a los días 11 y 12 de julio del 2021? ¿Qué sucedió exactamente esos días? ¿Puedes contestarme? Sí, a ver, mira, yo creo que hay que entender el 11 de julio como lo que fue un estallido popular, una sociedad que había sido puesta, que había sido llevada al límite, que había sido llevada a su límite no solo como con procesos económicos como fue el reordenamiento, que no constituye más nada que un plan de ajuste económico, una sociedad que había sufrido una pandemia que, como sabemos, con cifras todavía sin declarar realmente de muertos. O sea, en los días previos veíamos que había mucho malestar en los barrios, en las comunidades populares, porque estaban diciendo que sucedía, que había muertes y declaraban pues 70 y cuando estaban muriendo muchas personas. Una sociedad más que no tenía medicamentos, que no tenía electricidad, que la inflación ya era galopante. También hay que sumar la gestión de la entrada de recursos económicos, en particular la prohibición de circulación del dólar. Mucha gente tenía sus ahorros o un grupo de recursos que no pudo disponer. Entonces se fue creando cada día más malestar. Además es una sociedad en plena efervescencia, o sea, había ocurrido aquel 27 de noviembre, después había varios episodios de manifestaciones, cacerolazos, o sea, había un descontento, había esa llegada de las redes sociales a Cuba fue también un momento de ruptura que hay que situarlo unos años antes, pero era un caldo de cultivos, que iba caminando hacia un estallido popular. Muchos intelectuales cubanos habían advertido en sus artículos, en sus reflexiones públicas sobre la posibilidad de un estallido. Yo creo también que el régimen lo sabía, o sea, ellos sabían que el ordenamiento, por eso lo habían aplazado tanto, iba a generar esto. Los economistas lo habían advertido, Mauricio Miranda, Pedro Monreal, lo habían advertido de las consecuencias, porque además no se hizo de la mejor manera posible, sino de la peor manera. O sea, y realmente una sociedad que toca a fondo, cuando uno pierde todo, pierde también el miedo. Y lo que hubo realmente fue eso, una ocupación sostenida del espacio público durante los días 11 con mayor intensidad, pero el 12
más concentrado, pero con muchos episodios de desobediencia civil, sobre todo en la comunidad de La Guinera. Los manifestantes, es una cosa siempre hay que decir, o sea, la manifestación comienza en un lugar más hacia el fondo del barrio y va hacia el centro del barrio, hacia la estación de policía, que es el poder. Además, recordemos que en estos barrios la crueldad de la policía es sistemática, es cotidiana. Entonces, eso hizo que los ciudadanos fueran a enfrentar el poder, ¿no? Que estaba personalizado en la policía, que es quien abusa, quien comete tropelías, en un barrio además atravesado por la pobreza, atravesado por esquemas de fragilidad del mercado laboral, agudizado toda esa situación en familias que inclusive son víctimas de discriminación por ser migrantes internos. Entonces era todo un caldo de cultivos que no solo ocurrió en La Guinera, que ocurrió en más de 60 ciudades del país, ¿no? O sea, la situación es generalizada, es una sociedad que ha sido llevada a la pobreza y que ha perdido el miedo. O sea, en un estado totalitario como el cubano, de matriz estalinista, donde se dan episodios de violencia social, de muerte social, donde los ciudadanos son obligados al ostracismo, o sea, romper el miedo es un paso. Yo creo que demostró dos cosas, que Cuba no era excepcional, como muchos intelectuales y como muchos analistas han dicho en América Latina, el fin del mito de la excepcionalidad cubana en cuanto a la manifestación, y que la gente había perdido el miedo y era consciente del peso y de la fuerza de protestar contra el gobierno, ¿no? Eso es lo que lleva entonces al autócrata Miguel Díaz-Canel a dar esa famosa orden de combate. O sea, eso nos demuestra la intensidad. De hecho, yo estuve preso, fui detenido en una manifestación del ICRT y nunca se me olvida que en la cárcel una de las policías decía a otro así no lo aguantamos, ¿no? Eso nos da la medida de la intensidad que tuvo el estallido. ¿Pudiste ver como testigo en primera mano lo que podía haber sido resuelto esto de que si el pueblo seguía en las calles, se lo temían? Es decir, que había miedo por parte de la policía. Había miedo con esto que tú escuchaste. Impresionante, impresionante, la verdad. Vamos para la segunda pregunta, porque aquí tengo unas preguntitas preparadas para ti. Según los testimonios de familiares que tú has podido recopilar, ¿cómo se desarrollaron los procesos legales de los detenidos? A ver, Oraiza, hay que contextualizar esto. Primero, las condenas fueron dirigidas con nombre y apellido, eso que a nadie le quede la menor duda. Es un uso punitivo y ejemplarizante de la justicia, fue lo que vimos. O sea, yo estuve presente en las afueras de los tribunales acompañando varios procesos, varios juicios, y recuerdo que varias madres salían y nos decían, le bajaron el volumen de los disparos, manipularon las grabaciones, muchos de los abogados defendieron a capa y espada a los muchachos, pero claro, la sentencia estaba dictada. Y uno de los casos más paradigmáticos es el del caso del hijo de Wilber Aguilar, cuando la jueza está dictando sentencia y cuando empieza a leer las condenas, la mujer se rompe a llorar y tienen que desalojar la sala. Porque realmente lo que hubo con los juicios fue eso, un uso ejemplarizante de la justicia, para ejemplarizar, para que nadie más volviera a salir a manifestarse. Y lo vemos, o sea, en la aparición del delito de sedición, o sea, hablar del delito de sedición en materia penal, pero inclusive en la historia de Cuba es algo realmente muy grave. Entonces, ¿cómo un ciudadano que no tiene ni herramientas de poder político a gran escala, ni herramientas militares, que ocupa el espacio público, va a ser condenado por sedición? O sea, en ningún ámbito jurídico que uno pueda plantear esa idea es creíble. O sea, y luego vemos cómo la coacción de los testigos, cómo los testigos eran militares, los mismos testigos que golpearon a los manifestantes. Vemos también cómo las
pruebas presentadas por la defensa fueron descartadas. Vemos también cómo los testimonios no tuvieron validez. Realmente es el ambiente que se olía a las afueras de los tribunales. La sentencia está dictada desde el momento uno, o sea. Y eso fue lo que sucedió. Después vinieron los procesos de casación y fue igual. O sea, en algunos casos se rebajó, pero es que era un sinsentido. O sea, se rebajaron muchas condenas de 25 años a 15 años de prisión. O sea, personas inocentes que fueron culpadas, que fueron juzgadas, no han tenido ningún beneficio. Lo estamos viendo ahora, o sea, con las excarcelaciones recientes, ¿no? No, y es que pienso, no tuvieron en cuenta absolutamente nada, es, no hubo justicia en realidad. Yo he podido hablar con madres también, me han dado sus testimonios, incluso que ellas no pudieron estar dentro de esa sala, no las dejaron dentro de esas salas. A una madre, en un caso especial también, que su hijo ya lo estaban condenando y ella ni siquiera sabía dónde estaba su hijo, porque supuestamente muchos que apresaban no les decían dónde estaban. Y a un niño tenía solamente 16 años. Dios mío. En los primeros meses también, gracias por esa reflexión que suscitas, en los primeros meses también ocurrieron los juicios sumarios. Fueron personas que fueron juzgadas, muchas veces las familias se enteraban el día antes, no podían nombrar abogados, o sea, era un problema porque hubo muchísimas personas condenadas a juicios sumarios, es verdad, con penas de 1 año, de 2, pero es que es algo muy grave. Porque es una ausencia total del debido proceso. O sea, a ver, estamos en un régimen totalitario, donde es verdad que la justicia está controlada y responde a los intereses del Partido Comunista, no hay separación de poderes. Pero lo que estamos hablando a la gran escala que esto sucedió, o sea, lo terrible es esto, o sea, contra todos, inclusive con ciertos resquicios que puede tener el sistema, que se podía incidir, que se podía hacer presión, ni eso funcionó. O sea, las condenas venían, fue lo que siempre dijeron las familias y fue lo que decían las organizaciones, muchos de los activistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Las penas venían dictadas, venían de arriba. O sea, por eso es que además diseñan lo que va a ser la gran operación que contenía y que estaba dirigida a reprimir y a desarrollar un dispositivo contra los manifestantes, que se llamó, si la memoria no me falla, Dignidad. Exactamente. Fue un avasallamiento total, el cual llevan sufriendo muchos familiares de presos políticos hasta el día de hoy. Bueno, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos sobre los presos políticos, quisiéramos presentarte la siguiente cuestión. Recientemente han sido excarcelados varios manifestantes del 11J. ¿Por qué no los han excarcelado a todos? Hay diferentes categorías de presos políticos. A ver, yo no diría que hay categorías de presos políticos. Yo creo que todos son presos políticos. Lo que pasa es que hay distintos modos de escarnio, ¿vale? Primero hay que recordar, yo siempre digo que es muy importante recordar de dónde veníamos. Veníamos de una circunstancia donde no pasaba nada, había como una suerte de meseta, no había ninguna novedad con la situación de los presos, no pasaba nada. Yo creo que gracias a la gestión vaticana se pudo lograr esto, con la excusa del jubileo, que eso no se lo cree nadie, pero había una intención sincera de los obispos, de la Iglesia Católica y de la Conferencia Religiosa de Cuba desde el primer momento de acompañar. De hecho, hace unos días, en estos días la Cóncula ha sacado un comunicado muy crítico. En esa circunstancia yo creo que hay que entender que lo que ha habido es lo mismo que ha habido con la justicia, o sea, con la impartición de justicia. Ha habido un uso ejemplarizante también de las condenas. En primer lugar, las primeras excarcelaciones, porque son excarcelaciones, es lo que hay, o sea, nadie goza de libertad, no hubo ningún perdón de las condenas, son personas que pasan a régimen de libertad condicional, en algunos pocos casos a licencia extrapenal, a extinguir su condena en sus hogares, en sus entornos. Pero recordemos que extinguir esas condenas va a significar acoso político, vigilancia de la seguridad del Estado, vigilancia sobre sus entornos familiares. Entonces, esas personas han sido liberadas, ¿vale? Pero vemos que el primer grupo, yo creo que sí hay dos segmentos más claros, o sea,
hay un segmento que les quedaba muy poco tiempo para cumplir la condena, inclusive en muchos casos de esos presos que sus familias habían pedido un cambio de régimen, de régimen de reclusión, o sea, libertad condicional, traslado a campamento, y no se les concedió y que han pasado a extinguir. Pero luego hay algunos casos que, bueno, pues que tenían condenas más largas y que fueron liberados. Al día de hoy aproximadamente, yo creo que la cifra de consenso entre todas las organizaciones de la sociedad civil es entre los 140 y los 150 liberados. Claro, dijeron 553, claro, pero esos 553 hay que ver el alto número de presos comunes, que yo me alegro muchísimo que estén libres, porque en Cuba hay gente, lo hemos vivido, por ejemplo, mucha gente en los pueblos de mar que por pescar un camarón que está en el mar, que es de ellos, que sus ancestros los sembraron, están presos, o gente que ha sido encarcelada muchas veces por abuso de poder de las autoridades, de la policía. Me alegro realmente que todas las personas estén libres, porque una de las cosas que va a haber que hacer en democracia es revisar muchos procesos penales. Pero en el caso de los presos políticos hemos visto eso. También hemos visto cómo familias que denunciaron sus hijos no han sido liberados. Eso es algo muy preocupante. Yo creo que han liberado pues un grupo de familias, los hijos y los esposos y los familiares de un grupo de familias que sí denunciaron, pero otros lo han dejado encarcelado. Pienso, por ejemplo, el caso de los hermanos Perdomo, que es de los que más me duelen personalmente. Entonces vemos eso, vemos una selectividad, en muchos casos pues ejemplarizante, como fueron con las condenas, y luego vemos que lo que hay es una escarcelación, una mera escarcelación, no hay una libertad formal, como debería decir. Y yo creo que en eso la consigna, que el lema o la frase que ha sacado la organización Justicia ONCJ es muy buena, ni libres ni todos, porque no están libres, pero tampoco están todos libres. Entonces es realmente muy grave. Bueno, yo tengo en conocimiento que nosotros todavía en las cárceles, las mazmorras, existen presos de los Castros, todavía de Fidel Castro, que aquel dijo, a estos no me los sacan de aquí, y son presos políticos, y están ahí dentro Ernesto todavía. Borges, por ejemplo. Ernesto Borges es de los más conocidos, lleva pues casi... Leoncio Ponce también, 38 años de cárcel y alzando la voz por Cuba y diciendo todavía patria y vida, libertad desde dentro de la cárcel. Bueno, es impresionante, es abusivo, y es bueno que lo cuentes aquí, lo expliques aquí con detalle, porque de una forma así, escuchadito, así que la gente cuando pase y pueda ver nuestro programa, pueda encontrarse de otro punto de vista, como la gente, porque nosotros los activistas tenemos demasiada emoción, y aunque queramos contar y decir las cosas, hay veces creo que le metemos demasiada emoción, y explicado así de esta manera también se pueda entender. Bueno, tengo muchas madres que están totalmente, en estos momentos totalmente destrozadas, como dicen, nos amenazan y nos dicen que, viste, te dijimos que se lo han dicho cuando han ido a las visitas a ver a sus hijos, viste, te lo dijimos. Eso por estar denunciando en las redes. Esto sí que es verdad, esto es muy injusto, porque yo pienso que una madre siempre va a defender a su hijo de cualquier cosa, y no me parece justo que esto esté pasando y que le estén echando la culpa a quien no es. Bueno, nada, queremos aquí para culminar esta interesante ronda de preguntas y respuestas. Me gustaría tratar un tema que preocupa inmensamente a los familiares de estos presos políticos encarcelados. Y en ese sentido, te haré dos preguntas. ¿Tienen cabida los presos políticos en la sociedad cubana actual, o es el exilio la mejor opción? A ver, mira, yo creo que es una muy buena pregunta, Oraiza, y que la voy a responder en una sola a la vez. Primero, recordemos que uno de los efectos del totalitarismo de matriz estalinista es la muerte social. En Cuba te condenan a la muerte social, o sea, los presos políticos no van a poder conseguir un trabajo pues decente muchas veces, van a estar acosados todo el tiempo, sus hogares van a seguir sufriendo presión, y además que están en un régimen de libertad condicional.
realmente es muy duro, pero también es una esperanza porque son sujetos que están en libertad condicional en su casa, están generando ciudadanía, están generando tejido social, están repolitizando un segmento a sus entornos afectivos y eso es muy importante. Eso es muy importante. Yo creo que el vaciado de sujetos políticos no puede seguir siendo la vía. Muchos hemos tenido que salir al exilio. Es muy duro vivir en Cuba bajo la represión y te pasa una factura. Pero yo creo que la permanencia, la mayor cantidad de personas que puedan estar en Cuba es realmente una de las garantías de que ese tejido social se va regenerando, que hay ciudadanía que puede incidir y sobre todo que hay una capacidad de liderazgo en el país, que fue lo que pasó en el último ciclo cívico, que muchos fuimos obligados al exilio y entramos en un proceso de repliegue de la sociedad civil del cual apenas nos recuperamos. Entonces yo creo que es muy esperanzador que esas personas estén en el país cuando sea humanamente posible e insostenible. Si tienen que partir al exilio, creo que es labor de quienes estamos fuera acoger y acompañar, porque realmente si algo hace el totalitarismo cubano es destruir nuestras vidas, destruir nuestros entornos, pero también es la esperanza de que la sociedad se va rearticulando, ¿no? Que va cobrando fuerza, sobre todo porque cada vez más en Cuba la gente sabe protestar, sabe manifestarse, y eso es una ganancia, más con liderazgos consolidados que tienen una larga presencia en el país, que han vivido los últimos procesos los últimos 30 años de disidencia y de disenso interno. La verdad es que es muy triste, pero bueno, no vamos a perder ni la esperanza ni la fe en que Cuba sea libre. Vamos a ello, vamos a resistir y ayudar en todo lo que podamos y empoderar a estos presos políticos que nunca estaremos callados, nunca. Eso es muy importante, eso que estás diciendo, Raida, empoderar, centrar el foco en Cuba. Quienes estamos fuera tenemos la responsabilidad de apoyar y centrar el foco. A veces nos enfrascamos en nuestros protagonismos, en nuestras rencillas, y se nos olvida que el foco tiene que estar en quien está en Cuba. En quien está en Cuba. Siempre lo he dicho, lo decía desde que estaba en Cuba y lo digo desde fuera. Siempre hay que centrar el foco en acompañar. Los protagonismos no son sanos. O sea, si tenemos una voz es para dar voz por quienes no hablan, por quienes tienen miedo. Pero si estamos fuera hay que centrar mucho el foco en quien está padeciendo, en quien está sufriendo y en quien está en la primera línea. Y eso es sumamente importante. Exactamente. Nosotros siempre apoyaremos y para eso hacemos estos espacios para darle voz a nuestro pueblo, a los familiares de presos políticos, incluso a nuestro pueblo, a nuestra gente que es la que sufre en estos momentos. Muchas gracias, Leonardo. Gracias y sabes que siempre que tengamos un espacio y podamos invitar y así tener una tertulia o que puedas aquí expresarnos y las dudas y las cosas que tengamos y tú nos las puedas contar, estaremos de maravilla. Muchísimas gracias. Por nosotros, patria, vida y libertad. Muchísimas gracias. Que la democracia sea el camino. Buenas tardes. Exactamente.